testifica contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días posteros, que han inclinado el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en detalle sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él os hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, hasta ahí. Hasta el 12. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no sigáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que son. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, juréis por el cielo y por la tierra y por ningún otro juramento, que no vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bien, gracias. La semana pasada veíamos los primeros 6 versos del capítulo número 5 y le habíamos puesto ahí como título o subtítulo opresión y juicio. Entonces empezamos a platicar, a escudriñar lo que Santiago está hablando en estos versos, y está haciendo una gran amonestación hacia aquellos ricos que habían oprimido a los cristianos pobres en el primer siglo. Y empieza diciendo, dice, vamos ahora ricos, y hay estas palabritas de llorar y aullar, dice, pero por las miserias que os vendrían. Y esta frase estaba diciendo que les iba a venir algo muy cierto, muy seguro, que no iban a poder evitar. ¿Y qué era eso? Bueno, calamidad, destrucción, castigo. ¿Por qué? Porque era algo muy bajo, era algo muy cruel, era algo muy despiadado lo que estaban haciendo estos ricos opresores. ¿Y qué era lo que estaban haciendo? Bueno, retenían el jornal, es decir, retenían el salario, la paga del día que habían trabajado. Mencionábamos cómo aquellos jornaleros, trabajadores, obreros, como le queramos decir, habían tal vez iniciado a trabajar desde que salió el sol, en muchas ocasiones, como decimos ahora, de sol a sol. Y decía la ley que antes de que empezara a oscurecer, a anochecer, se les debía de pagar el salario diario o el jornal. Pero ¿qué era lo que hacían estos ricos opresores? Les retenían el salario. Entonces, imagínense qué tan mal se debieron haber sentido aquellos jornaleros que después de haber estado en fatiga, trabajando, porque había llegado el tiempo de cosechar y estar ahí recogiendo todo lo que se había sembrado, etcétera, etcétera, pues no era un trabajo sencillo, no era un trabajo que pues, estamos sentados ahí en la oficina todo el día como algunos de nosotros. Este era realmente un trabajo complicado, el recoger, el cosechar. Habían estado cansados todo el día, agotados, exhaustos, con la esperanza
de que al final del día recibieran su jornal, recibieran su pago. Y nada, que llega aquel rico opresor y le dice, no, pues ven mañana y mañana te pago, y así se los llevaban, de tal forma que Santiago les empieza a recriminar, les dice, sus riquezas están podridas. ¿Y cuáles eran esas clases de riquezas? Pues los alimentos, el vestido, los metales preciosos, inclusive estaban echándose a perder porque ni siquiera los podían utilizar. Y hablamos como del vestido, los judíos nada más utilizaban uno para ir a la sinagoga, para ir a adorar al templo, y otro para el día a día o para estar trabajando. Entonces dice el verso 3, dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, dice, está perdiendo su valor, y se devorará del todo vuestras carnes como fuego, habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y luego el 4 dice, aquí que clama el jornal de los jornaleros, como si se estuviera personificando a aquel pago, a aquel salario que iban a recibir los jornaleros, y estuviera clamando, y ese clamor había llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Y cuando habla de esta frase del Señor de los ejércitos, pues les está diciendo que el comandante de todas las huestes celestiales iba a venir a darles el castigo que se merecían. ¿Por qué? Porque por engaño, por fraude, no les había sido pagado el jornal. Entonces, ¿cómo nos sentiríamos nosotros si después de haber trabajado la semana, la quincena o el día, con todo, le echamos todas las ganas del mundo, y llega el momento en que nos pagan y resulta que pues no hubo dinero? Y decíamos que en el caso de estos jornaleros prácticamente no tenían nada. Mencionábamos que hasta los mismos esclavos se podía decir que estaban en una condición mejor, porque sus amos le daban el qué comer día a día, tenían un lugar donde vivir, y a veces el jornalero simplemente con lo que le pagaban al final del día pues estaba sobreviviendo. Entonces, ¿cómo se sentían al llegar a sus casas y que su esposa le dijera, bueno, ¿qué trajiste? ¿Cómo te fue el día de hoy? Y nada, llegaba con las manos vacías. Imagínense a los hijos tal vez diciendo, papá, ¿qué vamos a cenar o qué vamos a comer mañana con lo que trabajamos hoy? Y resulta que no había nada. Entonces, la gran opresión en la que estaban siendo, o en la que estaban pasando estos jornaleros en el primer siglo, pues era algo muy cruel, era algo muy despiadados, y el Señor de los ejércitos estaba atento ante esta situación. Y luego fíjense qué era lo que hacían los ricos con ese dinero que habían guardado y que no habían pagado. En vez de en algún momento pagarle, dice que se los gastaban en sus deleites. Dice, habían sido disolutos, es decir, que se daban una vida de placeres que al más no poder. Dice, habíais engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Y luego todavía dice que habían condenado y dado muerte al justo. Más atrás en Santiago dice que los ricos arrastraban a los pobres a los tribunales, y luego se puede entender o deducir que ellos mismos sobornaban a aquellos que eran como jueces y para que los castigaran, y muchas veces hasta les daban muerte. Se habían convertido en autores intelectuales de la muerte y habían sido asesinos, ¿no? Y se aprovechaban de aquel que no les podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Pues aquel jornalero, pues, ¿qué podía hacer contra un rico, no? Entonces, en este contexto de la opresión que estaban ejerciendo los ricos hacia estos jornaleros, bueno, ahora Santiago, a partir del verso 7, nos va a dar 4 mandamientos para soportar las opresiones, para soportar las aflicciones, para soportar las angustias y todo aquello que sobrevenga a nuestra vida, ¿no? La pregunta sería,
¿quién de nosotros no ha pasado por alguna aflicción, por alguna angustia, por alguna prueba, por alguna opresión de una o de otra manera? Yo creo que todos. Yo creo que todos hemos estado en dificultades en algún momento. Tal vez unos más que otros, tal vez unos menos. Pero al final del día creo yo que todos hemos sido afligidos en cierta forma. Entonces Santiago, a partir del verso 7 y hasta el verso 12, nos va a dar 4 mandamientos para soportar las opresiones, para soportar las aflicciones o las angustias. Y a partir de este verso 7 hasta donde termina el capítulo 5, que es el verso 20, vamos a ver el último tema de la carta de Santiago. Y lo podemos llamar la paciencia y la oración. Son los 2 temas que sobresalen en estos aproximadamente 14, 15 versículos. Entonces, el primer mandamiento para soportar las opresiones que Santiago les sugiere, que Santiago les da, que Santiago les enseña a aquellos jornaleros, dice: sean pacientes, sean pacientes. Qué fácil se escucha, ¿verdad? Después de como pintamos ahorita la película, de que habíamos estado trabajando todo el día, podrían decir los jornaleros, estamos esperando con ansias nuestra paga, nuestro salario al final del día, porque lo merecíamos, porque eso es lo que se había pactado, porque así estaba establecido en la ley, que antes que anocheciera, etcétera, etcétera, lo que ustedes digan y manden, y resulta que no hubo nada. ¿Y ustedes creen que fue nada más por un día? No, seguramente les habían estado reteniendo el salario tal vez por semanas y meses, no sé. Pero lo primero que dice Santiago, dice: sean pacientes, sean pacientes. Entonces la pregunta de los 64,000, ¿cuántos de nosotros hubiéramos sido pacientes en esa situación? ¿Cuántos de nosotros no hemos sido pacientes en alguna situación, en alguna aflicción, en alguna angustia que viene a nosotros, viene aquella prueba, y a la primera de cambio pues ya queremos claudicar, ya queremos mejor irnos, ya queremos mejor apartarnos, ¿no? Pero no, dice Santiago: sean pacientes, tengan paciencia. Ahora, esta palabra paciencia proviene del griego macrotumeo, se forma de 2 palabras: macros, que quiere decir largo, y tumos, que es decir, o quiere decir mente. En otras palabras, tener largura de ánimo. En otras palabras, no enojarse fácilmente. Longánimo denota a alguien que se domina a sí mismo en su tentación de vengarse. ¿Y por qué decimos o por qué ponemos esta frase o este comentario? En su tentación de vengarse. ¿Ustedes creen que los jornaleros no estaban pensando en vengarse de sus patrones? Sí. Imagínense, o sea, que les retengan el salario y no poder hacer nada, no poder ir a comprar el mandado, valga la expresión o el equivalente a nuestros días. No tenían nada, ni para la leche, ni para los frijolitos, ni para el huevo. Entonces, ¿había sed de venganza en estos jornaleros? Sí, indudablemente que sí. Yo creo que si nosotros estuviéramos en esa situación, pues a lo mejor también nos pasaría lo mismo. Entonces, esta palabra macrotumeo precisamente quiere decir que alguien se debe de dominar a sí mismo al no querer ejercer venganza por la opresión por la que estamos pasando, ¿no? Entonces dice: por tanto, hermanos, tened paciencia. Y luego dice: ¿hasta cuándo, Santiago, vamos a tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Y fíjense que ahora nuevamente les empieza a hablar hermanos, denotando que les tenía cariño, amor, denotando que eran parte de su familia espiritual.
Ahora bien, esta paciencia a la que hace referencia aquí Santiago no es la misma, por ejemplo, la del verso 3 del capítulo 1. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Y por qué decimos que no es lo mismo? Bueno, son dos palabras griegas diferentes, mientras que aquí en el 5:7 es macrotumeo, en el verso 1, en el capítulo 1, verso 3, la palabra griega ahí que se utiliza es hupomone, que esta quiere decir permanecer bajo. Entonces, aunque para nosotros leemos paciencia y paciencia en los dos versos, una se utiliza, macrotumeo, para denotar paciencia hacia las personas hostiles, hacia las demás personas, en cuanto a que nos quieran oprimir, en cuanto a que nos quieran hacer algo. En este caso, de los judíos, de los cristianos jornaleros del primer siglo que estaban siendo oprimidos, bueno, Dios les dice, tengan macrotumeo, tengan longanimidad, tengan paciencia hacia aquellas personas hostiles que les están haciendo la vida imposible. Pero cuando habla de la paciencia del verso 3, hupomone, esta palabra se utiliza para paciencia hacia las cosas o hacia las situaciones o hacia las adversidades por las que ustedes y yo podemos pasar. Entonces, paciencia, hupomone, hacia las adversidades, hacia las aflicciones, situaciones. Paciencia, macrotumeo, o más bien dicho en otros textos, longanimidad. Esa es paciencia hacia las personas hostiles. Esa es la diferencia que podemos ver en estos dos tipos de paciencia. Ahora, esta paciencia, esta longanimidad, soportar, aguantar a las personas difíciles, ¿hasta cuándo, Santiago? Dice, hasta la venida del Señor. Entonces, ¿cuánto tiempo iban a estar trabajando los jornaleros para sus amos, para aquellos ricos que lo estaban oprimiendo? Pues prácticamente toda su vida. Entonces le dice Santiago, ¿hasta cuándo van a ser pacientes, jornaleros cristianos? Siempre. Mientras el Señor no venga, ustedes deben demostrar longanimidad. O sea, imagínense cómo habrán recibido estas palabras los jornaleros cristianos que estaban siendo oprimidos. ¿Cómo las recibiríamos nosotros? A lo mejor muchos de ustedes y uno mismo hemos tenido a lo mejor algún jefe por ahí que de plano no aguantamos. Alguien que nos hace la vida de cuadritos, alguien que nada más nos está molestando, alguien que nada más nos está viendo la oportunidad para sacarnos de quicio. ¿Qué te dice Santiago? ¿Qué dice la Escritura? Debes de ser paciente. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Como que eso nos haría entrar en shock, como que nos impactaría. O sea, ¿cómo es posible que el Señor nos diga que debemos de ser longánimos hasta su venida? Pues así es. Y no podemos contradecir lo que enseña la Biblia. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, desde el verso 4 hasta el 10, alguien que lo lea todo de corrido. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas nuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar distribución
solución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan en aquel día para ser glorificados esos santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Está ahí. Entonces, fíjense algo muy similar, el consejo que está dando Pablo. Verso 4 dice, sabemos que han pasado por persecuciones, por tribulaciones, las han soportado. Verso 7, han sido atribulados. Verso 6 dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Entonces, la esperanza que tenían los cristianos en Tesalónica por labios de Pablo, o por esta carta que les estaba escribiendo, les estaba diciendo, bueno, ustedes va a llegar el momento en que van a ser recompensados, y los que os atribulaban, los que os perseguían, los que les hacían la vida imposible, los que los oprimían, los que los encarcelaban, los que los perseguían hasta morir, dice, cuando venga aquel día, aquellos van a ser castigados. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a ser pacientes hasta la venida del Señor? Pues saber que el Señor va a dar recompensa. Si somos pacientes y soportamos todo aquello que se nos sobrevenga, todo aquello que esté presente en nuestras vidas, pues vamos a ser recompensados. Pero si no somos pacientes y empezamos a querer vengarnos y empezamos a querer aplicar lo del ojo por ojo y diente por diente, bueno, vamos a recibir exactamente el mismo castigo que aquellos que nos hacen la vida imposible. Entonces, dice Santiago, sean pacientes hasta la venida del Señor. Sigue diciendo ahí Santiago, pues ahí el capítulo 5, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Esto lo vamos a ver más adelante, y nos pasamos al segundo mandamiento, a la segunda recomendación. Dice, tened también vosotros paciencia. Se los vuelve a recalcar. ¿Por qué? ¿Por qué dice también vosotros paciencia? Bueno, porque primero está hablándoles del labrador y les dice, así como el labrador tiene paciencia, así también tengan ustedes paciencia. Dice, afirmad vuestros corazones. Y nuevamente, ¿por qué? Porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué significa esta frase de afirmar vuestros corazones? Bueno, volverse resueltamente en una forma decidida en cierta dirección, sinónimo, confirmar, establecer, afirmar. En otras palabras, hacer propósitos en el corazón para que esté firme, para que esté seguro, para que esté constante, a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, a pesar de todo aquello que se pudiera venir a nuestra vida. Primera de los Tesalonicenses 3:13 dice que Dios afirmará nuestros corazones. Entonces, ¿cómo podemos afirmar nuestros corazones? Bueno, cuando nuestra fe es a prueba de cualquier situación, bueno, seguramente siempre vamos a estar firmes, nunca vamos a desmayar, nunca vamos a claudicar. Y lo que sucede a veces, en muchas ocasiones, que nuestra fe se debilita cuando somos tratados injustamente. ¿Qué es lo primero que decimos? ¿Por qué me hacen esto? Yo no estoy haciendo nada mal. Es muy diferente a que cuando somos tratados de una forma mal, de una forma errónea, de una forma equivocada, porque lo merecemos, porque hicimos algo malo. Pero cuando no hicimos nada para merecer aquel trato injusto, simplemente porque le caímos mal a alguien, a nuestro patrón, puede ser nuestro compañero de trabajo,
Bueno, a veces, en muchas ocasiones, nuestra fe se empieza a debilitar y empezamos a decir, bueno, pues, ¿por qué a mí? Si yo no estoy haciendo nada malo, si yo no lo merezco. Entonces, cuando las cosas salen mal, pues es muy fácil que nos desanimemos. Cuando las cosas no salen conforme las planeamos, conforme quisiéramos, bueno, fácilmente caemos en el desánimo. Pero si tenemos una fe a prueba de cualquier cosa, bueno, podrán venir las aflicciones, podrá venir la opresión, podrán venir las angustias y nada nos va a hacer, no va a ser mella en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo los está animando Santiago nuevamente? Bueno, diciéndoles, la venida del Señor está cerca. ¿Y estarían ellos esperando la segunda venida del Señor? Indudablemente que sí. Indudablemente que sí. La carta de Pablo a los tesalonicenses, bueno, les habla de consuelo, les da palabras de aliento, les da palabras de ánimo. ¿Cómo? Diciéndoles que la venida del Señor estaba cerca. ¿Por qué se escribe el libro de Apocalipsis, de Revelación? Porque los cristianos en el primer siglo estaban sufriendo en demasía. Y bueno, viene Juan con este libro, con esta revelación, y les da consuelo, les da palabras de aliento, les hace ver que vamos a ser victoriosos a pesar de cualquier situación que se venga a nuestra vida. Entonces, otra vez, la venida del Señor está cerca. ¿Qué enseñanzas tenemos acerca de la segunda venida de Cristo? Ya el verso 7 nos dice, sean pacientes hasta la venida del Señor. El verso 8 al finalizar, afirmen vuestros corazones y seamos pacientes porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué encontramos en la Escritura? ¿Qué enseñanzas vemos en su palabra, en la palabra de Dios, acerca de la segunda venida de Cristo? Los escucho. El mismo dijo que venía como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, muy bien. ¿Qué más? Como relámpago. Como relámpago, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué enseñanzas hay sobre la segunda venida de Cristo? Esperamos con paciencia. ¿Mandé? Esperar con paciencia. Ok, debemos esperar con paciencia, pero específicamente de su segunda venida, ¿qué enseñanzas hay? Él está viendo ahí los apuntes. Siéntate de acá enfrente, ¿no? Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. ¿Qué más? Los muertos en Cristo los estarán primero. Los muertos en Cristo los estarán primero. Primero los Corintios capítulo 15. ¿Qué más? Estamos vivos, seremos transformados. Estamos vivos, seremos transformados. ¿Qué más? Vendrá con sus ángeles. Vendrá con sus ángeles. Vendrá pronto. Pues si ya se tardó, hermano. Pues ya pasaron 2000 años. ¿Por qué dice que vendrá pronto? Pues porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, realmente, a veces se piensa, me acordé de lo que dijo la hermana, a veces se piensa y se puede decir, no, pues es que el Señor ya se tardó, o sea, ya debió haber venido hace mucho tiempo. Pero como nosotros no sabemos cuál es el momento que ha establecido Dios para que su Hijo venga por segunda vez, ¿cómo podemos decir que se está tardando? A lo mejor Él ha determinado que en 5000 años va a venir, o 10,000, o 2000, ¿qué año es? 2017 o 2018. Entonces, no podemos decir que ya se tardó demasiado, porque no sabemos cuáles son los tiempos y las sazones que Dios ha establecido para que su hijo venga. Lo primero, será repentina. ¿Qué quiere decir repentina, Carlos? Ni cuenta te das, no te vas a dar cuenta. Lean Mateo 24, estos tres versos, 27, 37 y 39. Mateo
24, 27, 37 y 39. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere... 37 ahora. Como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ok, y ahora el 39. No entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ¿será repentina? ¿Qué ejemplos da aquí Jesús? Bueno, pues el relámpago, ¿verdad? Entonces, ¿quién puede estar viendo cuándo sale un relámpago? Para cuando menos te acuerdas, nada más viste ahí un flachazo, ¿no? Y a veces hay fotos muy bonitas donde capturaron el momento, ¿no? Pero primero dice un relámpago, luego el verso 37 dice como en los días de Noé, dice pues nadie se esperaba que así como en los días de Noé, el diluvio, dice pues se estaban dando en casamiento, estaban comiendo, estaban bebiendo, cada quien hacía lo suyo. ¿Por qué? Porque no creían a las palabras de Noé de que iba a venir aquel diluvio. Dice, y no entendieron, dice, hasta que de repente empezó a llover y las puertas se cerraron. Entonces ya no pudieron hacer nada más. Entonces será repentina. Cualquier momento, ni cuenta, bueno, sí nos vamos a dar cuenta, pero cuando menos lo esperamos, así será la venida. Segundo, será inesperada. Será inesperada. Y lo que mencionaban ahorita, vamos a leer nada más 2 de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No sé si a algunos de ustedes les habrá pasado que hayan llegado los amantes de lo ajeno a su casa, o tal vez el carro, pero díganme una cosa, esperábamos que aquellos amantes de lo ajeno nos robaran el estéreo, nos robaran la bolsa, nos robaran una gorra, nos robaran la televisión, que se hayan metido en la casa. ¿Lo esperábamos? Ahora, si supiéramos que va a venir, pues tuviéramos todo asegurado. Entonces dice, así como ladrón en la noche, será de inesperada la venida del Señor Jesús. En el momento en que menos lo esperemos, en el momento en que menos lo pensemos, dice, así será la segunda venida de Cristo, como ladrón en la noche. Y Pablo a los tesalonicenses usa la misma frase, como ladrón en la noche. Ahora, tercero, será corporal. Hechos capítulo 1, verso 11. Hechos capítulo 1, verso 11. Entonces vendrá en forma corpórea, es decir, le tendremos que ver, tendrá que tener un cuerpo. No estamos pensando en un cuerpo como el que tenemos ahorita, ¿verdad? ¿Cómo será? Solo Dios. Seremos inclusive nosotros transformados, dice que seremos semejantes a Él. Pero lo cierto es que vendrá en forma corpórea. ¿Por qué? Porque todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice que todo ojo le verá. Entonces será visible. Entonces, lo que mencionaban ahí ahorita. Ahora, será audible. ¿Por qué se dice que será audible? Bueno, vamos a leer primero a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4,
verso 16. ¿Quién lo tiene? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Es decir, que cuando venga Jesús, todos lo vamos a escuchar. Será completamente audible. Primera de los Corintios también menciona algo similar. Por último, Mateo 25, 31 y 32. La venida del Señor será gloriosa. Mateo capítulo 25, versos 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabríos. Entonces, podemos visualizar por un momento la venida de Jesús. No la esperamos, puede ser en cualquier momento, pero va a llegar el momento en que nos vamos a dar cuenta que ha venido, porque le veremos, porque escucharemos su voz de mando, su trompeta. ¿Por qué? Porque vendrá en una forma gloriosa. Dice, con todos sus ángeles. Entonces, pensemos un momento en esta situación, en este acontecimiento, lo glorioso y majestuoso que ha de ser ver al Señor Jesús. Dice, y no va a pisar esta tierra. Se le veremos en el aire. Entonces, y los que estaban muertos, ¿qué va a pasar? Resucitarán. Y los que estemos vivos, como dice Pablo, pensando que va a estar vivo hasta la venida, seremos transformados. Entonces, Cristo nos llevará, serán reunidas delante de Él todas las naciones. Entonces, ¿por qué debían de ser pacientes y por qué debían afirmar sus corazones aquellos jornaleros que estaban siendo oprimidos? No, deberían de tener la esperanza en la segunda venida de Cristo. El hecho de saber que Cristo va a venir por segunda vez y va a dar el justo premio y el justo castigo, a aquellos que estaban oprimiendo y aquellos que habían sido pacientes, que habían sido oprimidos, les iba a decir, venid benditos de mi Padre, y aquellos ricos opresores, bueno, apartados de mí, malditos al fuego eterno. El hecho que iba a venir el Señor de los ejércitos y que el clamor de lo que estaban sufriendo lo había sido escuchado por Dios. Entonces debían de tener realmente miedo y pavor, porque los ricos opresores, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios airado. Entonces, la aplicación para nosotros es, hermanos, estamos siendo afligidos, estamos siendo atribulados, estamos pasando por pruebas, estamos pasando por situaciones difíciles, complicadas. Tengamos paciencia y afirmemos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Señor va a venir. Y cuando menos lo esperemos, cuando menos pensemos que va a venir, vendrá y nos consolará y nos dará la entrada a las moradas celestiales. Número 3, otro mandamiento, consejo que da Santiago para soportar las opresiones. Dice, no os quejéis. Si primero me dice, sé paciente, que podría resultar muy difícil para muchos de nosotros, afirme nuestros corazones, y luego nos dice, no se quejen. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nos sucede algo malo o cuando alguien nos está haciendo la vida de cuadros?
empezamos a murmurar, a quejarnos, a hablar mal. Entonces, dice el verso 9, hermanos, dice, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Dice, he aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos, no os quejéis. Y esta frase de no os quejéis da la idea de murmurar, pero también de juzgar. Y es lo que acabamos de ver en el capítulo 4, versos 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino pues estás usurpando el lugar. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Quién eres para que murmures del otro? ¿Quién eres para que te quejes del otro? Entonces, ¿será difícil esto, hermanos? Sí, tenemos que ser honestos. ¿A cuántos de nosotros nos gusta quejarnos? Pues yo creo que a todos. Todos los días nos quejamos de algo, ¿no? Seamos sinceros. Entonces, pero Santiago nos dice, no se quejen. Si están siendo afligidos, si están siendo oprimidos, si están pasando por pruebas o dificultades, no os quejéis los unos de los otros. Y parece que Santiago está pensando, cuando está escribiendo esta carta, en mucho de lo que dijo Jesús en el sermón del monte, ¿no? Porque son palabras muy similares a las que se refiere ahí en Mateo capítulo 7, versos 1 a 5, no juzguéis para que no seáis juzgados, la forma en que juzguen van a ser juzgados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un comentarista dice, pues es probable que aunque Santiago y sus demás hermanos de Jesús en la carne, no hayan creído en sus palabras, en sus enseñanzas, dice, a lo mejor es probable que hayan estado ahí presente en el sermón de las bienaventuranzas, en el sermón del monte. O sea, haya sido así o no haya sido así, la verdad pues es que Santiago estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y haya escuchado de viva voz lo que Jesús enseñó en el sermón de las bienaventuranzas o no, bueno, al final del día es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces dice, ya hemos hablado acerca de esto de la murmuración, del quejarse, del hablar mal contra los demás. Dice, para que no seáis condenados, es decir, para que no seas juzgados, para que no, de la forma en que estás haciendo o juzgando a los demás incorrectamente, va a llegar el momento en que tú también vas a ser condenado. Y dice, he aquí el juez está delante de la puerta. ¿Quién es ese juez? Nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta a Timoteo 4:1 y 8 nos habla acerca de Jesús como juez. Romanos 14 y segunda de los Corintios 5 dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados. Ahora, dice, cuando dice esta frase, el juez está delante de la puerta, está diciendo otra vez que la venida del Señor está cerca. Entonces, nuevamente da referencia o habla acerca de la segunda venida de Cristo. Y les dice, no se quejen, no murmuren, no hablen mal de los demás. ¿Por qué? Porque cuando menos lo piensen, ahí el juez está delante de la puerta. Y puede ser que entre y nos agarre quejándonos de los demás, como decimos, con las manos en la masa. Entonces, la Biblia enseña de Cristo como el juez. Ahora bien, en el verso 7, en el verso 10 y en el verso 11 habla acerca de ejemplos
de paciencia, ejemplos de paciencia. Hasta ahí nos vamos a quedar, pero menciona 3 ejemplos: el labrador, luego menciona a los profetas y por último menciona a Job. Y eso ya lo veremos la próxima clase. Entonces les hace recomendación 2 veces en el verso 7 y verso 8, dice sean pacientes, les dice afirmen vuestros corazones, y luego les dice la tercer mandamiento, recomendación, no se quejen los unos de los otros, y les dice Santiago, dice bueno, les voy a poner 3 ejemplos para que ustedes puedan saber que sí se puede ser pacientes a pesar de cualquier circunstancia o adversidad. Les dice, fíjense en el labrador, fíjense en los profetas que hablaron en el nombre de Dios y que por esa causa fueron afligidos, y por último acuérdense de Job. Y bueno, pues todos sabemos la historia de Job. Entonces, hermanos, hay que luchar mucho para seguir los consejos, seguir las recomendaciones de Santiago. ¿Por qué? Porque la verdad que no es fácil si estamos siendo oprimidos, si estamos siendo afligidos, si estamos siendo atribulados, ser primero pacientes. Y muchos de nosotros carecemos de esta virtud llamada paciente. Entonces, afirmemos nuestros corazones y en tercera instancia, no nos quejemos los unos de los otros. Que Dios les bendiga.